gagneras pas, un jour ou l'autre on récolte le bateau. Et sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas, un jour ou l'autre on récolte le bateau. Prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas, un jour ou l'autre on récolte le bateau. Et sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas, un jour ou l'autre on récolte le bateau. Et sale fripon, et sale fripon, et sale fripon, et sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas, un jour ou l'autre on récolte le bateau. Vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Trembler les murs et réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Relâche, crache tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sous la terre m'effraie autant que toi. Des catacombes, des ombres au mur de nos cavernes d'Ali Baba. Secret taillé dans les rochers, trésor enfoui, très englouti. Prends l'appel comme on prend le large, j'entends l'appel des terres, déterre-les, déterre-toi. Comme tu veux, vas-y, vas-y, comme tu veux. Laisse monter le trop-plein à la lisière des yeux. Comme tu veux, vas-y, vas-y, comme tu veux. Fais jaillir le ras-le-bol à rabord qui prend feu. Comme tu veux, vas-y, vas-y, comme tu veux. Sens-tu le sol se fendre en deux? Abandonne, vas-y, vas-y, abandonne. Pour qu'un nouveau chaque seconde déconne. Abandonne, vas-y, vas-y, abandonne. Tu peux plus rien, toi qui faisais des tonnes. Abandonne, vas-y, vas-y, abandonne. Appliqué pour que la terre sous tes pieds résonne. Résonne, résonne. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Il me demandait sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Puis
à gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne? Il me demandait sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Il hésiter, et ça, vous pouvez bien me comprendre. Il me demandait sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Il hésiter, et ça, vous pouvez bien me comprendre. Il me demandait sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Et ça, vous pouvez bien me comprendre. Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif, je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix, pas une chanson où je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables à Port-Coton qu'on se revoit, qu'on se revoit. Quoi que je fasse, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre, aller auprès du phare. Et la vie est sans phare, à Port-Coton qu'on se revoit. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables à Port-Coton qu'on se revoit, qu'on se revoit. Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages,
dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesac qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesac qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Des rafales d'émotions m'envahissent et me saoulaient si l'illusion m'en fait perdre la boule. Alors, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux, et jusqu'au fond de mon corps qui crie: je vis, je vis, je vis. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime à nouveau, et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime à nouveau, sans dépendance ortho, sans dépendance ortho. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime à nouveau. J'ai redéfini qui je suis, vous trouverez ça infantile. Où fut-il derrière la lumière? Je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive, au pire, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et c'est sans prétention que je chante à l'unisson nos forces en commun, pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime à nouveau, et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime à nouveau, sans dépendance ortho, sans dépendance ortho. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime à nouveau. J'ai fait en moi un autre deal, vous trouverez peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson ne l'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir le jeu du monde. Et je m'en étonne
chaque jour l'enjeu du monde. Le jeu du monde, et je m'en étonne chaque jour l'enjeu du monde. Le jeu du monde, l'enjeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. Le jeu du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu du monde. Sans dépendance, sans tour, le jeu du monde. L'enjeu du monde. Le jeu du monde. L'enjeu du monde. L'enjeu du monde. Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sanglote. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Je me sens friperie, je me fais momie. Mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit. Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux Los premios por la igualdad de oportunidades en Aragón son un reconocimiento al trabajo y compromiso de entidades, asociaciones y personas para lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres. El Instituto Aragonés de la Mujer ha aumentado su presupuesto en los últimos 4 años y Aragón hoy tiene una ley para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, un plan estratégico para la igualdad, protocolos para reforzar la coordinación y dar garantías a las mujeres que sufren violencia. Pero todavía queda camino por recorrer para que la igualdad sea una realidad social. Por eso se debe seguir sensibilizando y educando. Y por eso hemos creado estos 11 premios que reflejan los avances de la sociedad aragonesa en la equiparación de derechos y de trato. Unos premios dedicados a quienes apuestan por el feminismo, progreso, avance, europeísmo, objetivos de desarrollo sostenible, democracia. Y a quienes creen en un Aragón mejor. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a los primeros premios por la igualdad organizados por el Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno de Aragón. Por delante, una mañana para poner en valor a aquellas iniciativas que de forma colectiva o individual promueven la igualdad real entre mujeres y hombres. Saludamos en primer lugar a la vicepresidenta del Gobierno de España, al presidente del Gobierno de Aragón, consejeras, consejeros, autoridades, directora del Instituto Aragonés de la Mujer y también a todas y todos que hoy nos acompañan aquí y que nos siguen vía streaming.
Hoy es un día para poner el foco en las personas que hay tras las asociaciones o instituciones que con su esfuerzo ayudan a crear conciencia crítica en la sociedad. El ruido mediático no da la suficiente visibilidad al trabajo que desarrollan las mujeres. Tampoco lo hacen a sus colectivos y a sus asociaciones. Por eso hoy reconocemos su contribución. Y en una comunidad donde las políticas de igualdad van por delante y son pioneras, tenemos la suerte de tener hoy aquí, entre las premiadas, a representantes de los diferentes ámbitos que constituyen la sociedad: el económico, el educativo, el social y también el cultural. Hace 12 días decíamos adiós al 2018 y una de las palabras del año ha sido sororidad. Fíjense, sororidad, un término que para unos es totalmente novedoso y que para otras es clave y determinante desde hace muchísimo tiempo. Y el ejemplo lo tenemos aquí. El Instituto Aragonés de la Mujer lleva más de 25 años arropando y cuidando a todas las asociaciones y colectivos, siendo una institución de referencia para las mujeres aragonesas. Y en esta mañana de reconocimiento es necesario poner en valor el trabajo que desarrollan todas aquellas personas y que han formado parte o que forman parte del Instituto Aragonés de la Mujer durante estos 25 años. Por eso les pido un aplauso en forma de homenaje para todas ellas. En Aragón se acaba de presentar un estudio, pionero en España, por cierto, impulsado por el Instituto Aragonés de la Mujer, donde se analiza la violencia de género entre las mujeres mayores. Como dato, unas 12.000 aragonesas mayores de 65 años sufren violencia, pero solo el 3% la identifica. Cifras que evidentemente hay que poner sobre la mesa. Este estudio es el mejor ejemplo para que nos demos cuenta de que las instituciones deben impulsar planes, leyes y también herramientas que ofrezcan protección a las mujeres, tanto para erradicar la expresión más brutal del machismo como para erradicar aquellas violencias que pasan de puntillas y son invisibles y que nos afectan en el ámbito educativo, económico y laboral. Leyes como la de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en Aragón, aprobado este pasado 28 de junio, o el primer Plan Estratégico para la Igualdad, que implica a todos los departamentos del Gobierno de Aragón. Porque para romper barreras a las que nos enfrentamos a diario, necesitamos políticas efectivas que nos lleven a una igualdad plena y real. Toma la palabra, en primer lugar, el presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán. Señora vicepresidenta del Gobierno de España, presidenta de las Cortes de Aragón, alcalde de Zaragoza, delegada del Gobierno, consejeras, representantes de las Cortes de Aragón, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, queridas amigas, queridos amigos. En primer lugar, permítanme que le dé la bienvenida más efusiva y más calurosa a Aragón y, en particular, a la ciudad de Zaragoza, a la vicepresidenta del Gobierno, a mi amiga y compañera Carmen Calvo. Sobre su relevancia intelectual y política, la vicepresidenta del Gobierno añade una especial sensibilidad respecto al feminismo, respecto a la problemática de la desigualdad de género, respecto, en definitiva, a el motivo central que nos reúne esta mañana aquí, en esta primera gala de la igualdad, organizada por el Instituto Aragonés de la Mujer y, por tanto, por el Gobierno de Aragón. En los últimos meses hemos insistido mucho en celebrar el 40º aniversario de la Constitución española y los logros asociados a aquel gran contrato social y político que puso en marcha los 40 años mejores de la historia de España como nación y como Estado. 40 años de prosperidad razonablemente compartida, 40 años de derechos y libertades disfrutados por todos los españoles en condiciones similares, si no mejores, a las de los países de nuestro entorno.
40 años en los que se han producido cambios muy notables en el mundo y, por tanto, en la sociedad española. No me voy a referir a todos ellos, pero sí al menos a dos. Por una parte, a modo de maldición que los hombres y las mujeres del planeta nos hemos ganado por méritos propios, que es el cambio climático, con los efectos absolutamente demoledores sobre el futuro de la vida del planeta. Y, por otra parte, lo que yo no dudo en calificar como una verdadera bendición, que es la irrupción de la mujer en todos los espacios de la vida pública, irrupción positiva de ocupación de esos espacios, insisto, por méritos propios. 40 años después de la aprobación de la Constitución tenemos motivos, por tanto, de celebración, pero tenemos también muchos motivos de preocupación, sobre todo porque una crisis pésimamente gestionada desde la política que ha hecho que muchos ciudadanos se hayan sentido abandonados por las instituciones que debían protegerlos, una crisis que no se supo contener ni manejar adecuadamente, ha dado lugar a la ruptura de aquel contrato social y político que trajo a España la democracia, que trajo prosperidad, que trajo libertades y que trajo derechos. Y es en este momento el imperativo primero, el imperativo primordial de la sociedad española, de sus fuerzas políticas y de sus fuerzas sociales y económicas, reconstruir aquel contrato político y reconstruir aquel contrato social que tan buenos resultados nos ha dado en términos de convivencia y en términos de bienestar material. Pero a los asuntos que ocuparon a los constituyentes ahora habría que añadir algunos otros. Desde luego habría que añadir cómo afrontar desde España, cómo afrontar desde los poderes públicos los efectos perversos del cambio climático y quizá haciendo de la necesidad virtud, además de combatir esos efectos, deberíamos aprovechar para producir cambios culturales importantes en el mundo, para que la sobriedad se imponga sobre el despilfarro de recursos o para que empecemos a relacionarnos con las cosas no por el precio de las mismas, sino por otras dimensiones más humanas de todas ellas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la igualdad, en cuanto a lo que tiene que ver con las mujeres, en cuanto a esa que yo no he dudado calificar bendición sobrevenida en las últimas décadas, creo que deberíamos hacer justamente lo contrario. En este caso no es una necesidad de la que tengamos que extraer virtud, sino que es una virtud de la que tienen que derivarse necesidades. En otras palabras, si estamos hablando del inmenso beneficio que a la humanidad le va a producir en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, en términos de ética, en términos de justicia, la progresiva ocupación de espacios por parte de las mujeres, tendremos que, por todos los medios y desde los poderes públicos, desembarazar el camino de cualquier tipo de obstáculo, acentuar los procesos que se van produciendo desde la sociedad civil y legislar y tomar decisiones políticas que hagan de parteras, en el mejor sentido de la palabra, de este cambio formidable que en la humanidad se está produciendo. Y, en consecuencia, con esa percepción es por lo que desde hace 3 años en Aragón hay al frente del Ejecutivo una coalición del Partido Socialista y Chunta Aragonesista que ha hecho de la causa feminista una de sus causas primordiales, que ha hecho de la igualdad una de sus causas rectoras básicas. De hecho, creo que es la causa rectora básica del Gobierno que yo presido, que se ha manifestado, en primer lugar, en que en este momento haya más consejeras que consejeros, pero eso sería un puro gesto si no hubiera venido acompañado de decisiones y de políticas concretas. Quizá la primera de todas fue una decisión de suscripción de acuerdos entre la Consejería de Ciudadanía y la Consejería de Educación para trasladar al ámbito educativo prácticas de igualdad en todos los órdenes, enseñanzas de la igualdad en todos los centros de la comunidad. Fue una decisión primera y trasladada al primer presupuesto que aprobamos el aumento sustancial de los recursos destinados al Instituto Aragonés de la Mujer, al combate contra la violencia de género
Fue un hito importante ese plan estratégico al que se refería el vídeo que hemos visto al principio y, desde luego, creo que fue un hito absolutamente central la aprobación de la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, aprobación por unanimidad en las Cortes de Aragón, lo que le augura un largo recorrido contra viento y marea y a fuer de cualquier tipo de mayoría política que pudiera haber en Aragón en los próximos años, que establece un régimen sancionador contra las causas de discriminación, creo que muy notable. De hecho, produjo algunas alarmas en algunos de los sectores de la sociedad y que ahora está pendiente de ser aplicada en todos los órdenes. Esa ley plantea con toda claridad que no es una consejería, que no es un departamento quien ha de hacerse cargo de hacer frente a esta problemática y de hacer de la virtud necesidad, como les decía en el prolegómeno de esta intervención, sino que tienen que ser todos los departamentos y es de todos los ámbitos y es de todos los poderes desde donde hay que acometer las políticas necesarias para que la igualdad sea a corto plazo real y efectiva en todos los órdenes. Sin ir más lejos, esta misma semana la consejera de Economía, junto con los agentes sociales, aprobaba un plan dedicado a la promoción del empleo femenino, toda vez que la brecha de género se observa de manera bastante clara en todo lo que tiene que ver con el empleo, un convenio dirigido a las mujeres, al empleo de las mujeres, que, por cierto, lo digo como anécdota, en un diario conservador, en un digital conservador, venía a ser titulado como que Aragón había cometido la indescriptible singularidad negativa de aprobar un plan para el empleo femenino del que estaban excluidos los hombres, lo cual da un poco idea de por dónde todavía están instaladas algunas actitudes en nuestro país e incluso en algunos medios conservadores de nuestro país. Ese plan es un plan del que esperamos que se produzcan efectos positivos, como de todas y cada una de las políticas desarrolladas por el Gobierno, empezando por las de violencia de género, con las cuales, con recursos propios y con recursos provenientes del Gobierno de España, a través del desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género, estamos desplegando un elenco de iniciativas muy completo que involucra a comarcas, que involucra a la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, que trata, en definitiva, de involucrar a todo el tejido institucional de la comunidad. Y, desde luego, en esa política de favorecer, de forzar democráticamente, alcanzar cuanto antes la igualdad real, en esa política es en la que se inscribe esta gala de la igualdad, esta primera gala de la igualdad, que creo sinceramente que es un acierto pleno por parte de quienes desde el Instituto Aragonés de la Mujer han venido a promoverla. Es importante, lo decía la vicepresidenta ante los medios de comunicación, que la sociedad reconozca a los mejores de los suyos, que la sociedad eleve al altar de la ejemplaridad a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a aquellas instituciones que destacan en el ejercicio de aquellos valores y de aquellas virtudes cívicas que entre todos compartimos. Y desde ese punto de vista, larga vida a esta gala, larga vida a estos premios, que es tanto como hablar de larga vida a la igualdad, que estoy absolutamente convencido de que será pronto una realidad efectiva, pero que en gran medida depende de que nosotros y ustedes lo asumamos absolutamente en serio. El patriarcado milenario viene determinando desde hace siglos, desde hace muchos siglos, la vida en el planeta. El patriarcado ha generado instituciones para ejercer la dominación de los hombres sobre las mujeres, ha determinado las relaciones entre los hombres y las mujeres y ha generado instintos básicos que cuesta arraigar, sobre todo en algunos casos y fundamentalmente en expresiones las más lamentables del mismo, como puede ser la violencia de género, que por suerte ha dejado de ser un hecho recluido en el ámbito doméstico y ha pasado a ser un hecho social conocido por la sociedad y, por tanto, fácilmente detectable y, en definitiva, mucho mejor combatible.
El patriarcado está en el origen, insisto, de todas esas actitudes, de esos instintos básicos. La sociedad sigue atenazada en buena medida por este fenómeno, que es el que por encima de todo hay que erradicar. Pensábamos que estaba ya absolutamente excluido del ámbito público, que ya no era protegido, ni era aceptado, ni era encubierto por nadie. Hemos descubierto recientemente que no, y por eso es por lo que termino mi intervención diciéndoles que el Gobierno de Aragón el próximo 8 de marzo estará en la calle con las mujeres y con los hombres de Aragón. Si el 8 de marzo del 18 fue un clamor por la igualdad, el 8 de marzo del año 2019 tiene que ser un clamor de las mujeres españolas acompañadas por los hombres que resuene no solo en España, sino en el orbe entero, porque en definitiva la causa de la igualdad es una causa que nos atañe a todos los hombres y mujeres de buena voluntad del planeta Tierra. Muchas gracias. Gracias, presidente, por sus palabras. El papel del movimiento asociativo en la lucha por la igualdad ha sido clave para llegar a donde estamos, aunque queda mucho por hacer. Asociaciones que han creado alianzas entre mujeres que han servido para superar barreras. También haciendo ver a la sociedad que tenemos y debemos hacer todavía más, porque hoy en día las mujeres siguen dedicando más horas que los hombres al cuidado y a la crianza, porque su carrera profesional acaba antes y porque la violencia institucional también es una realidad. Todas las mujeres que forman parte de estos movimientos ponen a disposición del resto sus manos, sus brazos, su esfuerzo, en definitiva, lo mejor de sí para juntas sortear todas esas barreras y esos obstáculos a los que nos enfrentamos. Conocemos ya a las primeras iniciativas premiadas en esta mañana. Bueno, la idea de crear el Consejo Sectorial de la Mujer Campo de Cariñena resultó al inicio de la legislatura y queríamos tener un foro de participación, de consulta y asesoramiento, y lo conforman un representante de cada ayuntamiento, son 14 ayuntamientos los que tiene la comarca Campo de Cariñena, y también 2 representantes por cada asociación de mujeres, y como tenemos 15 asociaciones en la comarca Campo de Cariñena, pues son 30 representantes de las asociaciones. Bueno, los objetivos son asesorar, es un órgano de participación, de asesoramiento y de consulta en todo lo que tiene que ver con la mujer y la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Y luego hay otra cuestión importante, y es que también llevamos 3 ediciones de un programa de actividades que se llama Con Nombre de Mujer, y que pues tiene charlas, exposiciones, talleres que bien lo imparten mujeres o que tienen que ver con la igualdad o con la historia de la mujer, y desde luego pues ha supuesto el dinamizar la vida cultural y social de los municipios desde una perspectiva de género. Yo creo que tenemos un reto importante, y es que tenemos que dotar los presupuestos de las administraciones pues de recursos económicos para poder desarrollar efectivamente políticas de igualdad. Si no, solo se queda en el relato, en la palabra, pero no se pone en práctica. Pues el proyecto Concilia es un proyecto de cooperación en el que está implicado todos los centros de desarrollo de la provincia de Huesca. Es un proyecto que surgió de Monegros Centro de Desarrollo, y ahí pues se implicaron, se unieron pues el resto de centros de desarrollo: CEDESOR, ADESO, ADECUARA, CEDER Zona Oriental, CEDER Somontano y Monegros como jefe de filas. Es un proyecto que desde el principio lo que hemos querido ha sido trabajar el empoderamiento de la mujer en el medio rural. Trabajamos en diferentes colectivos: asociaciones de mujeres, el alumnado de los institutos, alumnado de los coles, mujeres en riesgo de exclusión, empresarias y emprendedoras. Y también este año, bueno, en este periodo hemos trabajado también con mujeres del sector primario.
Que haya proyectos como el Concilia o como otros que estén trabajando, o con federaciones de mujeres que también están trabajando desde abajo, pero que desde los gobiernos, tanto central como autonómico, saquen y aprueben estas leyes, yo creo que es muy importante para conseguir, pues al final, la igualdad, que es lo que creo que todos y todas deseamos. Amanixer es la primera asociación de mujeres con discapacidad de Aragón y la única por ahora. Nació en el 2012 de un grupo de mujeres, principalmente mujeres con discapacidad, que o bien por nuestro trabajo o por nuestra situación personal, todas estábamos muy relacionadas con el mundo social, estábamos muy implicadas en cuestiones de género y también de discapacidad, y vimos la necesidad de crear una entidad que pudiese dar servicios y que pudiese de alguna manera atender a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. Bueno, nuestras líneas de trabajo principalmente se están dirigiendo al empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Nos hemos visto que hemos sido relegadas al ámbito doméstico, que no hemos accedido a la formación igual de la misma forma que los hombres con discapacidad que sí que lo habían hecho. Entonces nos parece muy importante incentivar ese movimiento hacia que las mujeres se empoderen, se formen, que accedan al empleo y que por lo tanto también dispongan de una independencia económica, porque otra de las líneas en las que estamos trabajando mucho es en la prevención y en el tratamiento de la violencia, que en nuestro caso, además de venir ejercida por nuestras parejas o exparejas, suele venir también ejercida por las instituciones, por las personas que se ocupan de nuestra asistencia o por nuestros propios familiares. Entonces estamos trabajando sobre todo en el empoderamiento y en la prevención de la violencia. Hoy reconocemos este esfuerzo con la entrega de un conjunto de obras de la artista zaragozana Asun Ballet. Hace poco, una reseña en un periódico de aquí, de la comunidad, decía de ella que pinta impresiones fugaces de un paisaje en formación, contagiado por la nostalgia del origen y que se asemeja al primer borrador del mundo. Sin duda, un privilegio para las iniciativas premiadas recibir estas obras en forma de premio. A continuación, pedimos que suba a este escenario para hacer entrega de estos primeros premios a la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, doña Natalia Salvo. Premio a la iniciativa institucional en favor de la igualdad. Consejo Sectorial de la Mujer de la Comarca de Campo de Cariñena. Recoge el premio doña Sara Morales. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo ver el miedo y se acerca. Premio a la iniciativa de cooperación en favor de la igualdad, al proyecto Concilia Monegros. Recogen el premio, este reconocimiento, doña Olga Broset y don José Juan Fog. Se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí. Premio al compromiso social con la igualdad, a la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad Amanixer. Recogen el premio doña Marta Puertolas y doña Miriam Herrero. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer, doña Natalia Salvo, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y ahora es el turno de las premiadas, de que tomen la palabra. En primer lugar, por parte del Consejo Sectorial de la Mujer de la comarca Campo de Cariñena, doña Sara Morales. Bueno, gracias. Buenos días. A través del vídeo que han proyectado han podido ver algunas pinceladas de quiénes somos el Consejo Sectorial de la Mujer de comarca Campo de Cariñena. Miren, yo como presidenta de este Consejo Sectorial quiero transmitir, obviamente, nuestro agradecimiento a este reconocimiento a la iniciativa que ya en noviembre del 2015 y como pioneros tuvimos desde nuestra comarca de constituir un foro en el que se diera visibilidad a las asociaciones de mujeres que trabajan activamente en los 14 municipios de nuestra comarca. Estas asociaciones de mujeres son auténticas dinamizadoras a nivel sociocultural, mantenedoras de muchas tradiciones en nuestro territorio, pero sobre todo han colaborado activamente con nuestra comarca en todas las iniciativas que se han tomado en políticas sociales, pero sobre todo en materia de prevención de violencia de género, bullying, etcétera. Así es que yo en este momento soy la persona que físicamente recojo este galardón, pero que tengo muy claro que este galardón va por todas las mujeres y todos los hombres de nuestro territorio que trabajan activamente en favor de la igualdad. Así que va por todas ellas y por todos ellos. Muchísimas gracias. Ahora tomará la palabra por parte del proyecto Concilia Monegros doña Olga Brosez. Buenos días. El proyecto Concilia agradece al Instituto Aragonés de la Mujer y al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales que nos hayan otorgado este premio. También al Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca, que hacen posible que se lleve a cabo este proyecto. La mujer es esencial para asentar la población en el medio rural, evitar la masculinización y el envejecimiento e impulsar la diversificación económica. Si todos y todas estamos de acuerdo en la premisa anterior, tendremos que poner los medios para que la mujer tenga el papel activo en los pueblos, garantizar la igualdad de oportunidades real en materia de acceso y condiciones de empleo, impulsar su capacidad de emprender a través de la formación y promover condiciones que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en un escenario de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Este premio que hoy recogemos nos anima más, si cabe, a seguir trabajando con y por las mujeres, para conseguir una sociedad libre de violencia machista, una sociedad que combata las desigualdades de trato y de oportunidades. En definitiva, una sociedad que se comprometa con la igualdad. En el contexto sociopolítico de tonos tan grises que estamos viviendo, es más que nunca necesario que las mujeres nos unamos para defender las políticas de igualdad y los derechos que tanto nos han costado conseguir. Ni un paso atrás. Gracias. Por parte de la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad Amaniser, tomará la palabra doña Miriam Herrero. Señora vicepresidenta del Gobierno de España, señor presidente del Gobierno de Aragón, autoridades, amigas, amigos, para Amanixer, la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad, es todo un honor recibir este premio hoy. Nos sirve de impulso, nos sirve para continuar adelante trabajando por los derechos de las mujeres con discapacidad y también para su empoderamiento. Somos doblemente discriminadas y esto, sin duda, pues, es un empujón hacia adelante. Son muchas las gracias que tenemos que dar, en primer lugar al Instituto Aragonés de la Mujer, pero muy especialmente a Natalia Salvo por abrirnos las puertas desde el minuto cero y estar siempre dispuesta a trabajar con nosotras y especialmente en la prevención y en la erradicación de la violencia contra las mujeres con discapacidad.
También tenemos que dar las gracias a nuestras compañeras de Amanixer. Sin vosotras esto no hubiese sido posible. Muchas gracias por estar ahí, por vuestra ilusión, por vuestro trabajo y por vuestro compromiso. Por último, también dar las gracias a todas las mujeres que se han acercado hacia nosotras en los últimos años, que han participado en nuestras actividades, que nos han llenado de sororidad. Esperamos que sigan haciéndolo y también animar a tantas otras que pueden acercarse y contar con nosotras. Para terminar, nos gustaría terminar con una frase de una gran mujer con discapacidad, Rosa Luxemburgo. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. La música cumple un papel determinante en nuestro día a día, pero todavía más en momentos de cambio como este. Y a pesar de que nos bombardean con letras de dudoso gusto y ritmos muy machacones a todas las horas, todavía y cada vez son más las mujeres que son sin duda un referente para nosotras, que componen e interpretan letras que sin duda se convierten en auténticos himnos, como el tema que hemos escuchado de fondo. Hoy vamos a disfrutar de la cantautora emergente zaragozana Eva Macbel, una de las voces más atractivas del panorama aragonés, y su tema Blarry Love. Starting over in the place where I may never get your love because of you. I remember never do it right, even though I tried. Sleepless nights waiting for you to come home, staring through the window at the streets that dance the night away. It's blurry love through these pages. It's blurry love always fading. Can you read it aloud? Can you feel it alive? It's blurry love through these pages. It's blurry love always fading. Can you read it aloud? Can you feel it alive? Stories of fairies came to my head, counting sheep out for them. I'm waiting for the wolf to come home and eat my dreams. Maybe I'm a little Red Riding Hood, or maybe I have to shoot the monster right in his head. It's blurry love through these pages. It's blurry love always fading. Can you read it aloud? Can you feel it alive? It's blurry love through these pages. It's blurry love always fading. Can you read it aloud? Can you feel it alive? Can you feel it alive? Can you feel it alive? It's only once in a lifetime you will fool me. Only once in a I can really break. It's only once in a lifetime you will fool me. Only once in a I can really break. It's blurry love through these pages. It's blurry love.
Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Eva Macbel. Volveremos a escucharla a lo largo de esta gala. Qué importante es educar en igualdad en el ámbito de la familia, en el colegio, a través de la cultura, en el cine, también en la televisión. Educar al margen de todos los roles de género y estereotipos sexistas que nos impone la sociedad. Es lo que se ha valorado también en estos proyectos. Educar es la base de todo y, sin duda, es la mejor vacuna para construir una sociedad que goce de una igualdad real. Pongamos un ejemplo. La televisión, el cine, las plataformas digitales tienen una gran influencia y cada vez están más avanzadas tecnológicamente. Por contra, siguen las estructuras patriarcales. Por suerte, ese antídoto contra los roles de género y los estereotipos sexistas se distribuyen ya en centros educativos y también en asociaciones de sectores relacionados con el arte y la cultura, que con gran esfuerzo trabajan para educar e influir en positivo. Conocemos ya a más premios en esta mañana. Depende de los dos es un proyecto que surge en el CEI Puente Sardas en Sabiñánigo y en el CRA Alto Gallego, que está formado por Viescas, Panticosas, Sallén y Trama Castilla. Son dos escuelas públicas de la provincia de Huesca y este proyecto surge para trabajar la coeducación en el aula. Se trata de trabajar el tema de la igualdad de género, la coeducación, pero desde un punto de vista interdisciplinar. Surgió desde el área de música, pero ya hay materiales para trabajar desde plástica, educación física, lengua, tutoría. En ambos centros ya llevábamos varios años trabajando el tema de la igualdad de género y la coeducación en el aula desde distintos puntos de vista y bueno, pues Carlos y yo como maestros de música veíamos que teníamos que aportar nuestro grano de arena en todo esto y se nos ocurrió que la mejor manera para hacerlo era a través de una canción. La canción es emoción y lo que se transmite a través de la emoción pues llega y queda más. Una de las partes del proyecto fue la elaboración de un videoclip y en ese videoclip aparece el alumnado de ambos centros y aparecen un total de más de 500 alumnos y alumnas. Esta canción, para lo corta que es, yo creo que tiene muchísimos mensajes en muy poquito trozo, hay que prestar mucha atención a la letra y habla de varias cosas, pues habla que los chicos y chicas pueden tener el trabajo que quieran, que podemos vestir con los colores que queramos, intenta quitar un poco los estereotipos, habla del reparto de las tareas domésticas, del tema de la violencia de género. Yo creo que tenemos que trabajar, pues por un lado, en intentar eliminar esos roles sexistas que hay en la sociedad y por otro lado, en ser nosotros mismos más conscientes pues de las cosas que hacemos, de los puntos machistas, los micromachismos que tenemos y para poderlos mejorar y para poderlos rectificar. Bueno, la iniciativa 11 de febrero surge a raíz de la proclamación por la ONU en 2015 del 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por una parte, promover vocaciones científicas en las niñas y por otra parte, reducir la brecha presencial de la mujer en ámbitos científicos. Desde la iniciativa trabajamos la igualdad pensando fundamentalmente en la visibilización de la mujer. Con todas las actividades que proponemos, la iniciativa lo que busca es visibilizar, por una parte, a las grandes científicas del pasado. En muchos casos, sus logros científicos no se vieron reconocidos por la comunidad científica del momento. Y a raíz de aquello, pues actualmente no aparecen en los libros de texto, no aparecen en las búsquedas por Internet y, por lo tanto, son invisibles a las nuevas generaciones. Gracias a una de nuestras grandes iniciativas, que es en clase 11F, muchas científicas se acercan a los centros escolares para mostrarse ellas mismas como referentes. Bueno, son muchos los retos todavía que nos quedan por conseguir para la igualdad plena. Desde la iniciativa creemos que es muy importante la concienciación. Es importante que no solo las mujeres, sino también los hombres y los agentes sociales, todos seamos conscientes de que debemos luchar por que hombres y mujeres consigan la plena igualdad.
La Asamblea Pilares Feministas del Virgen del Pilar es un grupo, como un entorno feminista en el que pues, todos los jóvenes que quieran estar dentro pues, aprenden día a día un poco más sobre el feminismo y luchan para hacer pues, un poquito más justo este mundo. Esta asamblea se creó en el curso 2015-2016 porque una compañera que se llama Natalia comenzó a tener inquietudes sobre el feminismo y decidió hablar con la educadora del PIE, Eva, para crear este grupo. Pronto varias alumnas que también tenían este tipo de dudas, preguntas, esta necesidad, se unieron también y así surgió. Pues sobre todo intentamos dar difusión al trabajo de las mujeres a lo largo de la historia, no solo en los días destacados como pues, el 8M o el 25 de noviembre, sino también a lo largo del año, por ejemplo en la Semana de la Ciencia, en campos como la literatura, sobre todo ayudar a visibilizar a mujeres que pues, no se conocen y que son muy importantes. Hoy en día se ha avanzado muchísimo, sin embargo aún quedan muchas cosas por hacer y nosotras desde nuestra edad trabajamos más en la educación, que creo que como es la base de todo es muy importante educar a los jóvenes y a los niños y niñas para que ellos mismos vean el feminismo como algo normal y en sus vidas y también se animen a luchar por él. La iniciativa Más Mujeres es una acción que impulsó la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA, en la pasada gala de los Goya. Y bueno, con ella queríamos trasladar este legítimo reclamo. Nos parecía muy importante que los profesionales, los compañeros, supieran y fueran conscientes de la falta de mujeres en nuestro sector. Esto nos parecía lo bastante llamativo y lo bastante importante como para hacer una acción masiva y que tuviera repercusión pública. Y de eso se trató, de abanicarnos y mover conciencias. CIMA es una asociación que se creó hace 12 años. Se crea además a la luz del nacimiento de la Ley de Igualdad. Y pretendía realmente establecer una reflexión sobre la presencia de mujeres profesionales dentro de nuestro sector, en un sector aparentemente progresista, donde la igualdad estaba conseguida. Bueno, pues los primeros datos que pudimos obtener con estudios fueron demoledores, indicaban una bajísima presencia de mujeres. En este sentido, las mujeres del sector y las que integramos CIMA somos muy conscientes de lo importante y la responsabilidad que tiene el relato audiovisual que genera y conforma referentes sociales muy importantes. En pleno siglo XXI no podemos permitirnos la inmensa pobreza de no contar con las mujeres a un nivel de igualdad plena. A continuación, pedimos que suba a este escenario para hacer entrega de estos premios a la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, doña Pilar Alegría. En primer lugar, el Instituto Aragonés de la Mujer premia la iniciativa educativa en favor de la igualdad Videoclip Depende de los dos. Recogen el premio don Carlos Álvarez, don Javier Cortés y doña Beatriz Serrano. Puede que no entiendas nada, puede que quieras marcharte para poder recordar. Puede que quieras olvidar. Puede que ardan los días mientras quemamos las horas. Premio a la iniciativa en favor de la igualdad en la ciencia, la tecnología y la investigación. Iniciativa 11 de febrero. Recogen el premio doña Águeda Giraldez, doña Juana Moya, doña Julia Herrero, doña Raquel Villacampa, doña Rocío Ibarra y doña María Hernández.
cuando no pueda. Pueden que quede una brasa, puede que baste un suspiro mientras se pueda soplar, puede volver a quemar, puede que quieras dejar una vela encendida para poder regresar. Seguimos en esta mañana. Premio al activismo feminista en favor de la igualdad a la Asamblea Feminista Instituto de Educación Secundaria Virgen del Pilar, y lo recoge doña Ángela Camañas. Puede que quiera olvidar, puede que ardan los días mientras quemamos las horas para seguir sin pensar. Puede que todo dé igual. Premio a la iniciativa cultural en favor de la igualdad Más Mujeres, de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA. Recogen este reconocimiento doña Virginia Yagüe y doña Patricia Roda. Que quede una brasa, puede que baste un suspiro mientras se pueda soplar, puede volver a quemar, puede que quieras dejar una vela encendida para... Consejera de Innovación, Investigación y Universidad, doña Pilar Alegría, gracias por acompañarnos en esta entrega de premios. Vamos ya con el turno de las premiadas. En primer lugar, tomará la palabra el representante del videoclip Depende de los dos, don Javier Cortés. Buenos días, muchas gracias por el premio. Bea, Carlos y yo somos la cara visible de este proyecto, que no es solo un vídeo, pero queremos agradecer todo el trabajo que hay detrás de todas nuestras compañeras, de todos nuestros compañeros, nuestros equipos directivos que nos han apoyado y, sobre todo, de las niñas y niños que, con su entusiasmo, nos transmiten la energía para crear proyectos de este tipo. Nosotros creemos que estamos muy orgullosos de que este proyecto Depende de los dos surja de dos escuelas públicas del ámbito rural. Es muy importante apoyar este tipo de educación y también estamos muy concienciados de que ha llegado a tantos sitios, ha pasado por varios países, por toda España, por muchos sitios, gracias a que emociona. Y emociona porque está hecho desde la educación artística, desde la música. Cuando hacemos galas y premios de este tipo siempre solemos colocar, como acabamos de tener, una actuación maravillosa musical, pero luego a veces cuando diseñamos el currículum y las horas que pertenecen a cada área nos olvidamos del arte, ¿no? Entonces, educar en arte, educar en música es también educar en igualdad, porque crea personas más sensibles y crea personas con más capacidad de reflexión. Así que queremos desde aquí reivindicar la música. También creemos que Depende de los dos es un proyecto feminista, pero es un proyecto feminista para todos, para las niñas y para los niños, para las maestras y los maestros y para las familias, para cualquier tipo de familia, sea como esté configurada. Creemos que esta es nuestra trinchera es la clase, nuestra trinchera son los niños, pero que cada uno de nosotros, para conseguir ese cambio de una injusticia global, necesitamos hacer una actuación local. Y esa actuación local la tenemos cada uno en nuestro ámbito. El nuestro es el aula, otro es la universidad, otros son los que legislan y cada uno tenemos que intentar hacer lo máximo posible por la igualdad en nuestro ámbito para conseguir la igualdad. Creemos que sobre todo nos debemos implicar los hombres, nosotros. Debemos apoyar esta lucha feminista porque la igualdad depende de los dos. Muchas gracias.
Por parte de la Iniciativa en favor de la igualdad en la ciencia, la tecnología y la investigación, Iniciativa 11 de febrero, tomará la palabra doña Raquel Villacampa y doña Rocío Ibarra. Muy buenos días a todos. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, queremos agradecer al Instituto Aragonés de la Mujer y al Gobierno de Aragón este reconocimiento. La iniciativa 11 de febrero es una iniciativa ciudadana en la que participamos numerosas personas con el objetivo de acercar la ciencia hecha por mujeres a la juventud y a la ciudadanía, y muy especialmente fomentar vocaciones científicas en las niñas. En esta tercera edición, que comienza en breve, tenemos la suerte de haber llegado a las 52 provincias españolas. Desde aquí, nuestro más sincero reconocimiento a todas esas personas que de manera desinteresada nos proporcionan su tiempo y su dedicación para que este proyecto llegue a todos los rincones del país. De todos ellos, tienen una parte de este premio. Pues sí, para finalizar, y como no podía ser de otra manera, queremos que este premio sirva de homenaje a todas aquellas científicas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y, cómo no, a todas las mujeres que han trabajado y luchan día a día por la igualdad. Todas ellas son, desde luego, han sido y siguen siendo referentes para nosotras. Por supuesto, un homenaje a las niñas porque en sus manos está el motor para la transformación de nuestro futuro, ¿no? A través de ámbitos del conocimiento tan necesarios como son la ciencia, la innovación y la tecnología, sin los cuales, como bien sabemos, pues no hay evolución ni hay desarrollo, ¿no? Y, por supuesto, como decía Raquel, muchísimas gracias a las miles de personas que participan de algún u otro modo en la iniciativa, bien organizando actividades, bien dando charlas en los colegios o bien apoyando en redes sociales. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este premio que, desde luego, nos sirve como un impulso y un apoyo para seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y por parte de la Asamblea Feminista Instituto Virgen del Pilar hablará doña Ángela Camañas. Hola, buenos días a todos y todas. En primer lugar, queremos agradecer al Instituto Aragonés de la Mujer la entrega de este premio. Para nosotras, sin embargo, no es solo nuestro, sino de todas las asambleas y movimientos feministas de la ciudad de Zaragoza que luchan día a día. No somos ni la única asamblea, ni la primera, ni seremos la última. Estamos hoy aquí por todas las mujeres que piden a gritos una sociedad feminista. Hoy en día seguimos teniendo menos oportunidades. Nuestro trabajo no se valora igual. Nos siguen intimidando. Nos hacen creer que somos inferiores. Nos hacen creer que las diversas y múltiples discriminaciones son casos aislados y que lo normal es vivir con miedo. Estamos aquí porque nuestra sociedad está permitiendo que nos gobiernen nuevas políticas que nos indignan, nos humillan y pisotean nuestros derechos como personas y mujeres. Estamos aquí porque siguen llamándonos histéricas y exageradas cuando después de tanta injusticia se nos ocurre levantar la voz. Porque nos amenazan, nos violan y también nos asesinan. Estamos condenadas desde un principio por ser mujeres y estamos cansadas de que sea así. Ya no sabemos cómo decir que la educación necesita un cambio feminista. El momento en el que las mujeres seamos reconocidas como iguales será el momento en el que triunfaremos como sociedad. Pero mientras tanto, muchas mujeres pequeñas y hombres en lugares pequeños haciendo grandes cosas podemos cambiar el mundo. Muchas gracias. Ahora es el momento y el turno de Más Mujeres, de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA. Tomará la palabra doña Virginia Yagüe. Gracias a las autoridades, gracias al Instituto de la Mujer de Aragón por este reconocimiento. En nombre de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA,
me gustaría agradecer este premio. Como saben, en la pasada gala de los Goya, las mujeres cineastas levantamos este abanico rojo con esa idea de mover el aire y mover conciencias dentro de nuestro sector. Las mujeres que hacemos cine somos perfectamente conscientes de la relevancia que tiene el relato audiovisual. El cine es un agente cultural importantísimo, de primer orden. Debe ser rico, diverso, plural y debe necesariamente recoger el punto de vista de las mujeres para cambiar todo lo que socialmente y referencialmente no está bien constituido y además ejerce elementos y acciones perniciosas, en concreto, sobre las propias mujeres. Por eso, todavía este abanico con este lema sigue siendo completamente vigente. Necesitamos más mujeres que digan unidas y sin fisuras, más mujeres, ni una menos y ni un paso atrás. Gracias. Puede que no entiendas nada, puede que quieras marcharte para poder recordar, puede que quiera olvidar, puede. Demostrar es un verbo que hemos conjugado históricamente las mujeres en nuestra vida profesional. En los escalafones más altos de poder, la fotografía se repite de forma sistemática, más hombres que mujeres. Las que han conseguido alcanzar esos puestos de responsabilidad lo han hecho recorriendo el mismo camino que sus compañeros, pero ojo, con una gran diferencia. Ellas han tenido que sortear numerosísimos obstáculos y barreras. Por eso, asociaciones como las que hoy se premian trabajan desde hace años por fomentar esa solidaridad y ese empoderamiento profesional de las mujeres con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades real. Asociaciones y colectivos que se implican para romper los techos de cristal, que tenemos unos cuantos, visibilizar a las mujeres y, sobre todo, también prestarles atención fundamental en los momentos más complicados. Conocemos ahora nuevas iniciativas premiadas en esta mañana. Bueno, la Asociación de Empresarios de la Provincia de Huesca, AMEPU, es un conjunto de mujeres, titulares o cotitulares de empresa, autónomas, profesionales, que ya hace 11 años decidimos constituirnos como asociación empresarial, que en esos momentos vimos que en las organizaciones empresariales al uso la presencia femenina era insuficiente. Entonces, uno de los primeros objetivos que nos planteamos fue crear nuestra asociación ya como una organización empresarial bajo el paraguas de la patronal de la provincia de Huesca, de CEOs de Pyme Huesca. Y a partir de ahí nos planteamos el que hubiera presencia de mujeres, visibilizar mujeres en los órganos de decisión y en los puestos de responsabilidad de las organizaciones empresariales. Bueno, el reto que queda es lograr una participación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de poder, en los puestos donde se toman las decisiones y en todos los ámbitos de la vida, económico, político, cultural, social. Pues desde el año 1993, hace ya más de 2 décadas, en el Colegio de Abogados de Zaragoza surgió la necesidad de hacer este servicio de asesoramiento integral a la mujer, asesoramiento jurídico. Se había evidenciado ya en aquellos años que había supuestos de violencia y de discriminación grave hacia la mujer y fue una iniciativa de muchos compañeros y muchas compañeras por las que se crea este servicio. La valoración de estos servicios de asesoramiento jurídico a la mujer son claramente muy positivos. Se ha conseguido que no solo en las capitales de Aragón, sino en muchas comarcas pueda haber una cercanía de los servicios jurídicos de carácter gratuito para las mujeres que pueden tener algún tipo no solo de violencia frente a ellas, sino incluso cualquier tipo de asesoramiento jurídico que precisen.
Los retos que tenemos por delante ya pasan por la asunción por parte de cada uno de nosotros de lo que es la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y es más un reto de carácter subjetivo y personal, y desde el punto de vista de asistencia jurídica e incluso de otros servicios sociales que se prestan, la situación es, vamos a llamar, más que esperanzadora. Bueno, yo más que de un compromiso iría mucho más y hablaría de algo más, porque la igualdad es nuestra razón de ser. Cuando ARAME se funda en el año 1989 como Asociación de Mujeres Empresarias de Género en la Comunidad Autónoma de Aragón, lo hace con un objetivo muy claro, que es dar visibilidad al emprendimiento y al liderazgo en clave femenina. Sabemos y nos cansamos de decir que el talento no tiene género y que las empresas que no saben retener a las mujeres van a dar un paso hacia atrás. Como asociación, si cabe, después de estos 30 años, lo que tenemos es más ganas y más ilusión por seguir trabajando, por hacer de nuestras empresas y de nuestra sociedad un lugar más justo y equitativo. Y esto en realidad solamente se puede conseguir a través de la igualdad. Pues retos muchos. El primero sería la formación. La formación que tenemos que dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, formación en valores de compromiso, de cooperación y de igualdad. Sin esa formación no podemos continuar como sociedad. Tenemos que tener un papel muy importante las mujeres, y las mujeres como referente, como influyentes, mujeres líderes que vayan a los colegios, que vayan a los institutos, que vayan a la universidad y les expliquen a esas jóvenes, a esas niñas, que todo es posible, que por el hecho de ser mujer no tenemos ninguna barrera, que somos personas y que todo lo que nos proponemos lo podemos alcanzar. Y yo creo que otro reto muy importante es el de la conciliación. Mientras hagamos coincidir conciliación con mujer, mientras hablemos de la conciliación en femenino, nos seguiremos avanzando, porque sacamos a las mujeres del mercado laboral y luego volver otra vez a retomar la carrera profesional es muy difícil, lo estamos viendo todos los días. Tenemos que ser capaces, como empresa y como sociedad, de retener ese talento femenino y que no se desperdicie ni una gota para que como sociedad y el conjunto de la sociedad sigamos avanzando. Recordamos que hoy reconocemos este esfuerzo y lo hacemos con un conjunto de obras inéditas de la artista zaragozana Asun Ballet. A continuación, pedimos que suba a este escenario para hacer entrega de estos 3 reconocimientos a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, doña María Victoria Broto. Premio al impulso del liderazgo de las mujeres en las organizaciones empresariales. Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Huesca, que pertenece a la Asociación de Empresarias y Profesionales y forma parte de la Business Professional Women International, recoge el premio doña Carmen Fernández. Premio a la trayectoria profesional contra la violencia de género. Al Consejo de Colegios de Abogados de Aragón recogen el premio don Antonio Morán, doña Yolanda Mompel y doña Susana Barca. Pegados en el pulmón, cientos de litros de
Premio al compromiso empresarial en favor de la igualdad. Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales, ARAME. Recoge el premio doña María Jesús Lorente. Cantar, sentir el swing, creer que todo cambiará. Así me siento más feliz. Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, doña María Victoria Broto, gracias por acompañarnos. Toma ahora la palabra, por parte de la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Huesca, doña Carmen Fernández. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la organización que represento, dar las gracias al Instituto Aragonés de la Mujer por reconocer la labor ímproba que durante más de una década llevamos desarrollando nuestra asociación, como bien estaba explicado en el vídeo, desarrollando nuestra labor, posicionando mujeres dentro de las organizaciones empresariales. Hemos avanzado en ese campo, hay más mujeres ahora en los órganos de decisión de las organizaciones empresariales, pero queda camino por hacer. Todas las organizaciones que estamos hoy aquí, entre todas, seguiremos avanzando, conseguiremos que la sociedad siga avanzando en el camino de la igualdad. Y además, sumando a este proyecto a las nuevas generaciones. Ejemplos hemos visto preciosos en este escenario esta mañana. Para finalizar, dos agradecimientos especiales. Uno a la consejera, doña María Victoria Broto, porque siempre la hemos tenido a nuestro lado, apoyando y reforzándonos. Gracias, consejera, de corazón, por creer en nosotras, por creer en AMEPU. Y un último agradecimiento para el presidente de nuestra patronal, para el presidente de CEOS CEPIME Huesca, que está hoy aquí, que es el ámbito donde nosotras desarrollamos nuestra labor y a quien le estamos profundamente agradecidas por su apoyo. Gracias. Por parte del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, tomará la palabra don Antonio Morán. Autoridades, queridas amigas, queridos amigos, recogemos este premio, tanto mi compañera Yolanda, Susana y yo, en nombre de aquellos docenas de compañeros y docenas de compañeras que desde hace años vienen prestando este servicio de asesoramiento integral a la mujer y ese servicio cotidiano permanente de guardias. Quiero hacer también una referencia y un homenaje a aquellas compañeras que hace ya bastantes años, más de un cuarto de siglo, algunas de ellas aquí presente, que tuvo esta iniciativa, esta inquietud, que ni tan siquiera en aquellos momentos había ningún tipo de marco legal, ni organizativo, ni administrativo para prestar este servicio de asesoramiento integral. Hay pocas profesiones en las cuales la convicción de quien la ejerce es relevante. Creo que una de ellas es la abogacía. Se pone de manifiesto en aquella iniciativa, insisto, de aquellas mujeres que ejercían el derecho y que tuvieron esa ya visión y esa inquietud que había que tener en nuestra sociedad, en nuestra comunidad autónoma, este asesoramiento integral a la mujer. Nombraba el presidente a la Constitución española. Nombraba, y todos somos conscientes, que uno de los valores sociales es la igualdad. Lo dice el artículo 1 de la Constitución. En la abogacía, en el servicio de asesoramiento a la mujer, nos creemos que la igualdad no solo es un valor constitucional, sino que es un derecho para ejercer cotidianamente. Y en tal sentido, que nuestras mujeres de Aragón, las que no tienen el acceso a la formación, a la cultura y a la defensa, puedan tener ese asesoramiento jurídico, creemos que es fundamental, lo mantendremos siempre, puesto que es nuestra vocación y es nuestra decisión. Gracias, consejera, gracias a todos por vuestra distinción.
Es el turno ahora de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales ARAME. Tomará la palabra doña María Jesús Lorente. Buenos días y, en primer lugar, muchas gracias por este reconocimiento. Me toca hablar en último lugar y esta mañana, viendo quiénes eran las organizaciones y asociaciones premiadas, hemos descubierto que ARAME es la más veterana de todas. Este año cumplimos nuestro 30º aniversario y no podíamos empezar mejor el año, este 2019, cumpliendo estos 30 años que recibiendo este premio, que también tengo que decir que es la primera vez que recibimos un premio. A ver si... Quiero decir, o sea, si no tardamos tanto y esto empieza a ser ya algo más cotidiano. Bueno, bromas aparte, todos los que nos conocéis sabéis que en ARAME, nuestro ADN, en nuestra propia Constitución, está el compromiso con la igualdad. No entenderíamos de otra forma nuestro trabajo cotidiano. Trabajamos por y para dar visibilidad a todas las mujeres empresarias, autónomas, profesionales, directivas de nuestra comunidad, a todas esas mujeres que lo hacen y trabajan de una manera anónima, invisible, lo hemos estado viendo esta mañana, de una manera desconocida. Lo que hacemos es poner de relieve su capacidad y su mérito. Queremos también recalcar que son las mujeres que emprenden el emprendimiento en clave femenina, la que hace posible el sostenimiento de nuestra comunidad autónoma, de nuestras comarcas. Y, por supuesto, nos cansamos de decir, y no por eso vamos a dejar de decirlo, que el talento no tiene género. Cuando se trabaja por y para la igualdad, se consigue una sociedad más justa y equitativa. Qué duda cabe que este premio que recibimos, está ahí la Junta Directiva conmigo, este premio que recibimos lo que nos va a hacer es trabajar con más ilusión, con más fuerza y con más pasión para seguir trabajando por las mujeres empresarias de esta comunidad autónoma y, sobre todo, con un sueño, con una ilusión final, con un objetivo que es nuestro principal objetivo, y es que llegue el día que no sean necesarios estos premios, que ARAME deje de existir porque su razón de ser ya no tiene sentido. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todas y todos. Bueno, estamos viviendo una mañana muy intensa, cargada de emociones, y qué mejor vehículo que para seguir disfrutando y seguir emocionándonos que con la música. Y con la voz de la zaragozana Eva Macbel, ahora interpretará The Clock. Impossible is not a word that I use a lot. Not possible feels like I am getting inside. Unchain my chest, I need to breathe. Unchain my mind, I need to think. But the meaning of this word has never felt this real before. I say I want you, you say you don't. When you say you want me, I say when I say I want you to hold my hand, the fear runs through my blood. The clock has always left us behind. The clock will leave us alone. The clock has always left us behind. The clock will leave us alone.
Let's face it, we've kissed a couple times. Let's break it, we've had 100 more. Feels pretty nice, feels pretty warm, and oh, now I get caught with your thoughts. Now impossible is like good morning to me. Now impossible is like someone I need. When I say I want you, you say you don't. When you say you want me, I say I. When I say I want you to hold my hand, the feet run through my blood. When I say I want you, you say you don't. When I say I want you, you say you don't. When you say you want me, I say I don't. The feet run through my blood. The clock is always left us behind. The clock will leave us alone. The clock is always left us behind. The clock will leave us alone. The clock will leave us alone. The clock will leave us alone. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Gracias. Qué lujo contar con Eva Macbel en esta mañana. Más de 40 años trabajando por los derechos de las mujeres. Doña Pilar Maldonado es el premio a la trayectoria profesional. Fue la primera directora de la Casa de la Mujer de Zaragoza. Su implicación y su visión feminista ha contribuido y sigue contribuyendo a hacernos ver que tenemos capacidad de transformación y de liderazgo, una auténtica referencia no solo para las aragonesas. Es momento de profundizar en toda su contribución. Bueno, pues el primer ayuntamiento democrático a través de María Ronda, una de las concejalas que había entonces, se planteó planificar la acción social en la ciudad. Entonces contrató un grupo de 7 personas, entre las que estuve yo, para iniciar esa labor. Inmediatamente vimos que las mujeres teníamos que trabajar con ellas, pues porque era un momento social en que las mujeres estaban demandando atención de la administración, estaban demandando educación, estaban demandando trabajo, planificación familiar, centros de salud, etcétera. Y todo aquello fue aprovechar con un programa municipal aquella energía que las mujeres tenían en los barrios para tratar de reflexionar con ellas, de plantearnos un poco hacia dónde queremos ir y lo que hoy llamaríamos realmente las escuelas de empoderamiento de las mujeres. Fue aquello, ¿no? Fue un boom tremendo que en muy poquitos años teníamos miles y miles de mujeres en la ciudad trabajando en los talleres de promoción de la mujer y aquello nos desbordó. Con la inauguración de la Casa de la Mujer en el año 90 planteamos y se han desarrollado unos proyectos que yo creo que han ayudado a muchas mujeres, ¿no? Primero fue un aspecto muy importante en el tema educativo para intentar que las mujeres tuviesen algunas titulaciones que no tenían en formaciones básicas, en formaciones profesionales, pero inmediatamente reivindicaban la necesidad de un trabajo. Ellas, para sentirse independientes, para sentirse libres, para sentirse autónomas, se daban cuenta de que necesitaban la independencia económica y el trabajo fuera de casa. Otro de los programas que no hubo más remedio que iniciar y que costó un poquito fue el de la violencia contra las mujeres. Nosotros habíamos observado cómo en esos grupos pequeños que trabajábamos con ellas estaban las mujeres como normalizando y soportando dosis más o menos pequeñas o más o menos grandes de violencia en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, y ellas no eran conscientes de eso. Y entonces todo eso tuvo que salir a la luz y costó unos años, como digo, del año 90 nos costó 6 meses que las mujeres empezasen a venir y hoy cada año en la Casa de la Mujer se atienden en torno a 1000 mujeres de violencia de género.
A continuación, pedimos que suban a este escenario para hacer entrega de este reconocimiento a la vicepresidenta y ministra de Igualdad del Gobierno de España, doña Carmen Calvo, y al presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán. Puerta, abrí quién es, soy yo, ¿tú qué haces por aquí? Yo me dedico a ser feliz. Premio a la trayectoria personal en favor de la igualdad, a doña Pilar Maldonado. Gracias, presidente del Gobierno de Aragón, por acompañarnos, también a la vicepresidenta del Gobierno de España por subir a entregar este premio. Es el turno de Pilar Maldonado, de doña Pilar Maldonado, que tome la palabra. Muchas gracias a todo el mundo, de verdad. Bien, recojo este premio con un profundo agradecimiento a la Diputación General de Aragón, por supuesto, a la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, al Instituto Aragonés de la Mujer. Lo veo también como un reconocimiento a tantas mujeres que desde las administraciones estamos empujando la igualdad, o sea que para todas ellas también. Pero sobre todo lo recibo con una gran responsabilidad. Sabemos que el camino de la igualdad es largo, es costoso, pero afortunadamente es imparable. Y ahí en ese camino tenemos que seguir todas las personas avanzando. Esta trayectoria tan larga, como se ha dicho, evidentemente no se puede hacer en solitario. Requiere de muchas personas, de muchos profesionales, de colectivos de mujeres de esta ciudad, del movimiento feminista de esta ciudad, de tantas personas que hemos estado ahí durante todos estos años empujando. Y especialmente requiere de una institución, el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha estado siempre impulsando y combatiendo las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres de esta ciudad. A todos estos, muchísimas gracias de corazón. Bien, cuando empezamos a trabajar realmente no hablábamos de igualdad. Nos dimos cuenta que había tantas desigualdades entre las mujeres y los hombres que nos pusimos inmediatamente a trabajar para hacer acciones de acción positiva con las mujeres. La igualdad entonces la veíamos como un sueño lejano, pero realmente alcanzable. Desde entonces se han desarrollado muchísimas políticas de igualdad, se han creado estructuras, se han puesto muchos recursos y podemos decir que hemos avanzado mucho, pero también falta mucho camino por recorrer. Y ese camino se recorre despacio por muchas razones, por muchos factores, muchos de ellos estructurales, pero también por muchas razones que nos atañen a todas las personas. Hay realmente actitudes individuales que tienen que permearse, dejarse permeabilizar para que el deseo de la igualdad nos entre dentro y luchemos por ella. Realmente, bueno, estoy emocionada. Realmente tenemos que continuar avanzando. Las mujeres de mi generación ya no vamos a ver aquella igualdad plena, ni siquiera en las sociedades democráticas en las que estamos aquí afortunadamente viviendo, ¿no? No conseguiremos aquel sueño que tuvimos hace 40 años, pero sin embargo hay muchos indicadores de esperanza y esto nos hace mucha ilusión. Hemos vivido un año 18 importante para la igualdad. Hemos visto en este año respuestas masivas a nivel internacional, respuestas masivas contra la violencia sexual hacia las mujeres. Y hemos vivido un 8 de marzo realmente muy importante. Y muchas jóvenes, chicos y chicas, se han unido y han salido a la calle y se han unido al movimiento feminista. Deseo realmente que el movimiento feminista sepa dar ideas e instrumentos a estos jóvenes para construir una sociedad más igualitaria.
Y por último, se ha dicho ya algunas veces en esta hora por la mañana, pero quiero realmente poner en valor el principio de igualdad que tiene nuestra Constitución, en el cual nos podemos amparar y nos seguiremos amparando para seguir avanzando en este camino por la igualdad. Un principio de igualdad que realmente es transformador de las sociedades, un principio de igualdad que genera procesos de cambio, de desarrollo, de democracia, de libertades, un proceso de igualdad que tenemos que seguir empujando hasta que no haya ninguna mujer realmente que esté discriminada, ninguna mujer que esté ninguneada, ninguna mujer que sea abusada o maltratada. Realmente ni un paso atrás por la violencia de género, ni un paso atrás a los derechos de las mujeres, y que ojalá esta gala no sea la primera, sino que continúe y haya muchas personas y muchos reconocimientos en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. El Instituto Aragonés de la Mujer ha realizado más de 20 campañas de sensibilización en este último año dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Campañas con una finalidad: proteger a las mujeres mayores del medio rural, con discapacidad, temporeras, migrantes, adolescentes. La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Igualdad suele decir que la igualdad es el elemento central de la democracia y que la lucha contra la violencia de género es y debe ser prioridad de Estado. Es momento de escucharle. Toma la palabra la vicepresidenta y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España, doña Carmen Calvo. Buenos días, estimado y querido presidente Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. Te decía al entrar aquí muchas gracias por invitarme, pero ahora te las voy a dar más intensamente todavía. Porque al invitarme esta mañana aquí, con todos ustedes, con la presidenta del Parlamento, con el alcalde de la ciudad, con el resto de las autoridades, sobre todo con los premiados y premiadas y con todos ustedes, me has permitido participar en este país al que servimos, este país que merece la pena de todos nuestros esfuerzos y un país que hoy, desde Zaragoza y desde Aragón, celebra una ceremonia civil que también le viene a la democracia, que tanta falta le hace a la democracia, un rito en el que desde el tejido inmenso de hombres y mujeres generosos en Aragón, que trabajan cada día más allá de sus obligaciones, de sus responsabilidades, desde la generosidad, desde la solidaridad y del compromiso de ser verdaderos hombres y mujeres en la ciudadanía, hacen más esfuerzos que los demás por la igualdad. Te lo agradezco todavía mucho más porque este es el país luminoso que hemos construido en 40 años. Este es el país lleno de colores y de luces, que no va a volver nunca ni al blanco y negro, ni al rosa, ni al azul. Se va a quedar en el pluricolor de cada una de las libertades de cada uno de nosotros y de nosotras. Este es el país por el que merece la pena seguir cada día sin resuello, trabajando para mejorar nuestro sistema democrático. Como bien han dicho casi todos los que han pasado por este atril, se trata de palabras mayores, se trata del valor superior que en nuestra Constitución y en nuestra democracia tiene la igualdad. Porque la igualdad es el gran proyecto ético de estar en esta vida, de pertenecer al género humano. Es el único proyecto ético que nos debe de concernir a todos, a todas, siempre y en todo. No nacemos iguales, nacemos con diferentes circunstancias, y solo la igualdad nos humaniza. Por eso no es cosa menor y por eso es la sangre que bombea cualquier sistema de convivencia verdaderamente plagado de valores. Valores éticos que son también valores políticos y valores jurídicos que nos tienen que obligar con la fuerza de la ley porque no tiene punto de retorno, porque no tiene vuelta atrás en ningún sitio y mucho menos en un país como el nuestro, que hemos conseguido entre todos y todas sacar en estos últimos 40 luminosos años de democracia de situaciones muy oscuras. Porque estamos hablando de lo más importante
es por lo que todavía libramos combates y contestaciones, porque estamos tocando lo que realmente merece la pena en la vida. Saber que a través de virtudes públicas, que son también virtudes personales, la solidaridad, el entusiasmo, el compromiso, la bondad, la defensa de lo colectivo, sacamos adelante que casi todo el mundo pueda tener un proyecto personal de vida donde unos nos ayudemos a los otros. No hay más. Esto es lo que importa. Todo lo demás es accesorio. Todo lo demás cuelga de esta percha, que es la igualdad. Por eso, las mujeres que desde hace décadas y décadas, desde hace más de 2 siglos y desde la posición política del feminismo hemos aportado tanto a la democracia, sabemos que en estos momentos nuestra pelea por los derechos, por las libertades, por la presencia, por el respeto y por el prestigio de la imagen de las mujeres y de lo femenino importa mucho a lo que vaya a ocurrir con la mejora de la democracia y al futuro de la democracia, no solamente de la nuestra, sino también en cualquier lugar del mundo. Por eso es importante que nos lo recordemos, que lo enaltezcamos, que seamos capaces de decir que algunas han tomado una decisión importante en sus vidas, ir más allá de lo que se les exige estrictamente para saber que contribuyen a través de la igualdad al proyecto moral de sus propias vidas, pero nos beneficiamos todos los demás. Por eso yo quiero también compartir hoy aquí mi agradecimiento a los hombres y mujeres premiadas, también a Eva McBell, a su preciosa voz y a su rotunda presencia, a todos ellos, porque una sociedad solo se construye de abajo arriba, y esta es la sociedad real, por la que merece la pena cada día y en cada momento a quienes asumimos responsabilidades públicas poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra voluntad. El feminismo es la parte más importante a desarrollar de la agenda de la democracia en el siglo XXI. Las leyes que protegen la inseguridad y los particulares delitos que se cometen contra cualquier lugar, en cualquier momento de la vida y en el mundo, son leyes de seguridad del Estado. Son leyes que reivindicamos y que exigimos las mujeres a la agenda política del Estado, las respuestas de la democracia a nuestras particulares circunstancias de riesgo y de inseguridad. Se llama violencia de género, se llama violencia machista y es una obligación fundamental de la seguridad del Estado. No va a haber ningún punto de retorno en esto, no va a haber ningún tipo de confusión de lo que estamos hablando, porque algunos de los personajes más importantes de la historia de nuestro país, algunas de quienes con visión larga entendieron que la democracia era la inclusión de todos y de todas, la pertenencia diversa de todos y de todas en un proyecto de convivencia que nos une, entre ellos o ellas está Clara Campoamor, que desde el feminismo entendió que solo podía haber democracia con el sufragio de las mujeres. De aquel momento a este hemos librado muchas batallas y no las hemos librado contra los hombres, las hemos librado contra lo injusto, contra los maltratadores, contra la inseguridad, contra los privilegios y la falta de oportunidades. Esta es la gran pelea de todos los demócratas, la gran pelea donde más de la mitad de la población exigimos la respuesta que merecemos en un mundo que tiene que ser, para ser demócrata, cada día más justo. Yo lo agradezco a todos, a todas, en nombre del Gobierno de España, que es el nombre de todos y de todas quienes en este año que celebramos 40 años hemos arrimado el hombro para colocar a nuestro país en una de las 20 democracias plenas del mundo, en un país admirable. Presidente, dices en un lema, por un Aragón mejor. Lo hacéis cada día, lo haces con tu esfuerzo, con el de tu gobierno, con el resto de las instituciones aragonesas. Pero este Aragón que yo he visto aquí esta mañana ya es muy bueno, ya es admirable. Gracias.
Gracias, vicepresidenta, por sus palabras en esta mañana. Miremos donde miremos en este auditorio, vemos a mujeres y hombres que luchan, que rompen barreras, que trabajan con esfuerzo para abrirnos puertas. En esta mañana, sin duda, hemos escuchado mensajes de unidad y de fuerza. Hemos conocido proyectos y acciones que inspiran y que reflejan esa apuesta por el progreso y el avance hacia una plena igualdad real entre mujeres y hombres. Porque, como dice Rosa Luxemburgo, quien no se mueve no siente sus cadenas. No son buenos tiempos para el feminismo ante el bombardeo de discursos negacionistas, pero de aquí, sin duda, hoy salimos empoderadas para surfear la cuarta ola feminista en la que estamos inmersas. A las autoridades y a las premiadas rogamos que suban aquí y formen grupo para realizar una fotografía para el recuerdo. Os esperamos a la que deseamos sea la segunda gala de premios por la igualdad del Instituto Aragonés de la Mujer. Que pasen un feliz fin de semana. Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tengo tanto, voy a inventar los mapas y a viajar por el mantel. Voy a soñar despierto, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pierdo tanto. Vamos a ver el mundo desde aviones de papel.